Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 17, donde dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora aquí Mateo cierra la lista genealógica con un sencillo resumen en el que agrupa, como ya se ha considerado, la relación en sesiones de 14 generaciones y en 3 tiempos de la historia de Israel. La primera desde Abraham a David. Así pues, desde Abraham a David, 14 generaciones. La segunda desde este hasta la deportación a Babilonia. Desde Abraham a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y la tercera desde el retorno del cautiverio hasta el nacimiento de Jesús, desde el retorno de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Así pues, Mateo usa en toda la genealogía una estructura establecida por las palabras hasta. La relación en sí se ha considerado en cada uno de los versículos anteriores, ya que la lista genealógica es la genealogía de la soberanía. Y note que Dios interviene en la historia humana y lo hace para proveer a los hombres del Salvador que necesitaban. La irrupción de Dios en la historia de los hombres obedece a un propósito soberano suyo. La planificación de la salvación, como ya se ha indicado anteriormente, surge de parte de Dios mismo, en íntima soledad de su eterna existencia antes de la creación de todas las cosas. Ya que la verdad bíblica es bien evidente cuando dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Ya que fue el propósito de Dios y no las obras y necesidades del hombre que hicieron surgir el plan de redención. En el arcano de Dios se había establecido el quién, cómo y cuándo de la salvación, mucho antes de que los hombres fuesen creados y mucho antes de que hubiese por su pecado necesidad al Salvador. En el pensamiento de Dios estaba ya determinada la línea humana que había de conducir hasta Jesús, el Verbo encarnado. La soberanía fue puesta al servicio del plan de redención expresada en la elección, preservación y sustentación de quienes, desde el plano de la humanidad, habían de llegar hasta el Redentor del mundo, Dios hecho hombre. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. El humanismo trata de sustituir soberanía por compasión, mediante la hipótesis de la necesidad del hombre caído que mueve a Dios para salvarlo. Y quienes así piensan lo hacen sin tener en cuenta la verdad bíblica del propósito soberano de Dios, ya que es la soberanía que determina, planifica y ejecuta la obra redentora, en la que Dios se vincula al hombre para vincular al hombre con Dios. La elección de lo antecedente de Jesús, establecida en muchas ocasiones contra la lógica del hombre y las leyes de la herencia, son una prueba de la acción soberana de Dios. La lista genealógica
es también la genealogía de la gracia, ya que Dios se muestra en gracia para hacer posible la salvación del hombre. La gracia como amor en descenso fluye de Dios en el acto de planificar la salvación. Note que esta gracia infinita, como Dios mismo, y necesariamente infinita para superar el problema de la tragedia por el pecado, es entregada desde la eternidad en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, con quien desciende y se hace razón de ser en Jesús mismo, como señala Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. La gracia hace posible el encuentro entre el santo y los impíos, superando en la obra de Jesucristo el obstáculo del pecado. Y note que es en gracia que Dios viene y lo hace a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Ya que la gracia hace posible la superación de los fracasos espirituales en quienes, humanamente hablando, son antecesores de Jesús. Y también es sorprendente que la relación de personajes conocidos y no sabemos en qué medida también los desconocidos han tenido problemas morales. Por ejemplo, Abraham permitiendo que su esposa fuese entregada a otro hombre, aun cuando el Señor la libró de una situación pecaminosa que se hubiera producido, como señala Génesis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y de igual manera su hijo Isaac en una situación semejante a la de su padre, en Génesis capítulo 26 y los versículos 1 al 11. También Jacob compró la primogenitura a su hermano cuando estaba hambriento. Génesis capítulo 25 y versículo 34. Y además mintió y engañó a su padre. Génesis capítulo 27 versículo 1 en adelante. Por otro lado, Judá mantuvo relaciones ilícitas con su nuera Tamar. Génesis capítulo 38 versículo 1 en adelante. Rahab había sido una prostituta. Josué capítulo 2 versículo 1 en adelante. Ruth no tuvo reparo en entrar a la intimidad de Booz. Ruth capítulo 3 versículo 1 al 9. David, un adúltero y también un homicida. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos 1 al 27. Y así los muchos reyes de Judá, entre los que estaba Jeconías, un perverso e idólatra. Note que todos ellos son restaurados por la gracia, ya que Dios ve lo que no ve el hombre y tiene misericordia de los hombres. La gracia es la expresión suprema del amor divino, ya que Dios se hace amor presente, tangible y palpable en Cristo, saliendo de sí mismo y dándose en encuentro supremo a la criatura sin tener en consideración su estado, condición y situación, para lo que aporta solución en la cruz. Quienes vinieron a Jesús de Nazaret y además lo acompañaron, quedaron impactados por su gracia. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. La genealogía, según Mateo, es la genealogía del encuentro. La barrera de separación entre hombres quedó abolida en Jesús. También es notable el poder ver que en la lista genealógica hay 4 mujeres y no solo varones, ya que una lectura superficial lleva a muchos a considerar como factor común a las 4 su condición moral reprochable, ya que por un lado señalan a Tamar como una libertina egoísta
que consiente en una relación incestuosa con su suegro para provecho propio. Y también acusan a Rahab como quien había ejercido la prostitución, a Ruth como una mujer con pocos escrúpulos morales y a Berseba como una adúltera. Ahora bien, ¿es realmente este el lazo que une a estas 4 mujeres? ¿No lo es también en cierta medida el vínculo común a todos los de la genealogía? ¿Acaso no son seres humanos y por tanto pecadores? Ya que un análisis más detenido determina una relación común con esas 4 mujeres. Ninguna de ellas es hebrea, todas son gentiles. Note que Tamar era de origen cananeo, así como Rahab, mujer perteneciente a pueblos que estaban considerados como anatema a causa de su pecado y condenados a la destrucción. Por otro lado, Ruth era una moabita y Bersabé era de los heteos. El Salvador no podía estar vinculado solo a un pueblo, sino a la raza humana. En Cristo Dios viene al encuentro del hombre como hombre y se hace solidario y compañero de los humanos. Aquel que es verbo y por tanto Dios, viene a ser hombre, sin dejar de ser Dios, para hacer algo más que aproximarse al hombre, aproximarse, ser nuestro prójimo y compañero de experiencias. En Jesús, Dios se hace camino, como él mismo así afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Un camino de encuentro de Dios con el hombre y un camino de reencuentro del hombre con Dios. En el encuentro de la vida absoluta con la experiencia de muerte por causa del pecado, ¿quién afirma ser vida? Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, se hace hombre para poder gustar la muerte por todos los que estaban muertos en delito y pecados, e introducir al hombre en el camino de la vida y de la libertad. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. El encuentro de Dios con el hombre alcanza los mayores niveles posibles, ya que no es el hombre que se diviniza por la irrupción de Dios en él, sino que es Dios que se humaniza mediante la encarnación, haciendo subsistir en su persona divina la naturaleza humana engendrada por el Espíritu en María, uniendo perpetuamente deidad y humanidad para ser definitivamente Dios hombre. El encuentro de Dios en Cristo no es limitado a un determinado pueblo o a un linaje humano. Jesucristo viene para discernir en sí mismo la enemistad y hacer de judíos y gentiles un solo pueblo en él. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Ya que en él se concretan las buenas noticias de la salvación, que produce la unidad de los salvos. El anuncio de la paz se hace extensiva a todos, tanto los más próximos como también los más lejanos. Efesios capítulo 2, versículo 18. El encuentro de Dios con la humanidad y de ésta con él por medio de Jesucristo elimina todas las diferencias que separaban a los hombres entre sí y a estos con Dios. En razón del encuentro de Dios, hombre, con el hombre, y de los hombres con él por medio de la fe. Por tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 y versículo 28. La metafísica desprecia todo cuanto tiene que ver con la carne, como naturaleza humana.
Pero la Biblia enseña la unidad de la carne con la deidad, en la encarnación de Dios y en la resurrección de la carne de los cristianos. El Dios encarnado es solidario del hombre en tiempo y también en espacio. El infinito se hizo hombre, para que el hombre pudiese acceder a la comunión vivencial con la deidad, de tal modo que se haga partícipe de la divina naturaleza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. La genealogía, según Mateo, es además la genealogía de la esperanza, ya que Mateo afirma que de María nació Jesús, llamado el Cristo. Y Pablo afirma que quien no tiene a Cristo tampoco tiene a Dios y está sin esperanza. Efesios capítulo 2 y versículo 12. La esperanza del hombre descansa en el encuentro con Dios en Cristo. Aquel que por el pecado tenía necesariamente que estar alejado de Dios, se hace uno con Él en Cristo Jesús. La posición del pecador es el Hijo que es trasladado a la intimidad del creyente por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por tanto, ya no es un ser alejado de Dios, sino que Cristo mismo está en él y por tanto es su esperanza definitiva y eterna. Como enseña Pablo cuando escribe, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Esperanza para el futuro y para el presente. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna y ya no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24. En Cristo hay esperanza de resurrección para todo aquel que cree en Él. Evangelio de Juan capítulo 11 y los versículos 25 y 26. Pero la esperanza no es sólo escatología, sino presente, ya que el Hijo de Dios se hizo hombre para vincularse con la experiencia de la miseria humana. Tomó semejanza de carne de pecado para pasar por las circunstancias propias de quienes son pecadores, pero siempre lejos de la contaminación del pecado que es propia a todos los hombres. La Escritura afirma que Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Nótese que lo que para Dios, en su naturaleza divina, es imposible, se hace experiencia para Dios en la naturaleza humana de Jesucristo. El infinito asume las limitaciones de la criatura para comprenderla, es decir, poder abrazarla con su medida de amor. No fue tentado para justificar al ser humano que cae en la tentación como algo sin importancia, pero le capacita para restaurarlo en gracia, comprendiendo su limitación. Note que es esperanza en restauración porque es amor. También es esperanza en comprensión porque nos conoce íntima y experimentalmente, pero sobre todo es esperanza por relación. Y no solo es esperanza porque está en nosotros, ni porque nosotros estamos en Él, sino porque en Él Dios está por nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 31. Experimentado en quebranto, varón de dolores, cargado con nuestra culpa y responsabilizado de nuestra maldad transgresora. Isaías capítulo 53 versículos 3 al 5. Además se hace nuestra vida y la vive en cada creyente. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Su poder divino es puesto a la disposición del cristiano para vivir una vida en victoria,
sin importar las circunstancias temporales a las que esté sujeto. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Las debilidades humanas, y está presto a dar la provisión de gracia necesaria para superar la circunstancia y también las adversidades. Hebreos capítulo 14, versículo 15 al 16. También es esperanza para el presente, porque quienes esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. En las circunstancias adversas es en esperanza en quien pasa por la adversidad, estando con el que sufre en la experiencia del sufrimiento. Salmo 91, versículo 15. Es esperanza para el presente porque está presto a sostener firme al que está debilitado a un punto de caer conforme a su promesa. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, capítulo 41 y versículo 13. También es esperanza para la vida presente porque es el buen pastor, que cuida de su rebaño en cada momento y circunstancia, proveyendo de lo necesario para cada ocasión y persona. Cristo es también esperanza escatológica. La vida eterna es don perpetuo para quien la posee por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Por tanto, el futuro está asegurado porque está relacionado y vinculado con Jesucristo. El que es esperanza en cada creyente es punto de reunión eterno de todos ellos, ya que no se trata de una relación con cosas, incluso con una nueva creación, aunque la comprende, ya que es sino el encuentro eterno con una persona, Jesucristo, que proyecta definitivamente la unidad de vida actual en él y además anuncia como un canto de esperanza. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. Y de ahí que la esperanza se hace aliento en el cristiano como Pablo escribe. Y así, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y los versículos 17 y 18. Esa es la razón por la que los acontecimientos dolorosos y las situaciones conflictivas, lejos de producir angustia vital, sirven de acicate y aliento a la esperanza, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. La genealogía, según Mateo, es finalmente la genealogía de la fidelidad. Jesús de Nazaret, el Cristo, es la expresión definitiva de la fidelidad de Dios, ya que una promesa que tuvo cumplimiento 4000 años después de haberla hecho. El Señor pronunció la maldición contra la serpiente, anunciando su derrota que vendría por medio de la simiente de la mujer, que le heriría en la cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. La noche de la historia remota no consiguió ensombrecer el compromiso de Dios que puso su luz en el momento determinado de la historia humana, enviándola al mundo en su Hijo. La genealogía
que presenta Mateo en el detalle de la fidelidad divina manifestada por cuanto concluye en aquel que era la esperanza esperada para el hombre para salvación. Este detalle invita al lector del Evangelio a reconocer que Dios es fiel como Él mismo demanda. Conoced, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Ya que para Dios ser infiel sería lo mismo que obrar en contra de su naturaleza. Es el gran contraste con la infidelidad siempre presente en el hombre a causa de su naturaleza adánica. Si fuésemos infieles, él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Además, el profeta vincula a Jesús con la fidelidad cuando dice que será la justicia cinto de sus lomos, a la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 11, versículo 5. La fidelidad de Dios supera en todo a la comprensión del hombre, es una perfección infinita que no puede ser comprendida por el hombre finito. A causa de su fidelidad, Dios nunca olvida sus compromisos, recuerda sus promesas y nunca falta a su palabra. El que se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas, cada palabra de su profecía y cada pacto de su soberanía, lo lleva a cabo en el momento oportuno. Jesús vino como enviado cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El hombre puede confiar plenamente en él. Dios convoca a la fe y llama a su pueblo hoy a la confianza. Él ha dado a los suyos preciosas y grandísimas promesas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Ya que cada momento de la existencia del creyente está rodeado de promesas de Dios. Esta genealogía invita a la seguridad, pero también a la pregunta: ¿estamos seguros de su cumplimiento? Cada uno de los que viven por fe pueden descansar en la seguridad absoluta de que será realidad cada promesa porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. En muchas ocasiones sería difícil creer que Dios es fiel, especialmente cuando las pruebas vienen a la vida del creyente y la pregunta que surge en la dificultad de la experiencia: ¿por qué, Señor?, no tiene aparente respuesta, y es en esos momentos no es fácil creer que Dios es fiel. Cuando la mirada del cristiano está nublada por las lágrimas que impiden ver que todo ello es una prueba de la obra del amor de Dios. Las mismas insinuaciones de Satanás vendrán al oído del creyente para impedir que oiga la respuesta de la gracia y la voz, como en un susurro de Dios que es fiel. En esos momentos de dificultad es bueno recordar la invitación del profeta, cuando dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Isaías capítulo 50, versículo 10. La fidelidad conduce a entender que el tiempo de Dios es generalmente distinto o no coincidente con el tiempo del hombre. Al final, los resultados pondrán de manifiesto que Dios es fiel y no olvida a los suyos en las dificultades. El Señor tiene su tiempo de espera para el creyente, pero siempre de bendición final. Por tanto,
Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Isaías, capítulo 30 y versículo 18. Dios es fiel en la disciplina, fiel en las pruebas, fiel en la restauración, fiel en el cuidado y fiel en la glorificación. Ninguna circunstancia debiera de producir inquietud y turbación en el que cree que Dios es fiel. En la espera será bueno encomendar las dificultades y entregarse personalmente en las manos del fiel Creador. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 19. En ese abandono de la fe, el cristiano encontrará que Dios todo lo hace bien, conduciendo todo para bendición de los suyos, porque Él es fiel. Amigo y amiga oyente, hasta el Cristo. Por tanto, de este modo, el evangelista pasa del empleo de la palabra Cristo como mero nombre propio para usarlo como apelativo hasta el Mesías, es decir, el preeminente ungido, el más alto de todos los reyes, el más sacerdotal de todos los sacerdotes, tanto como el más inspirador e inspirado de todos los profetas o portavoces de Dios. De manera que mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú puedes por fe aceptar la salvación que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. Pero para ello es necesario, en primer lugar, que tú creas en su palabra y en la obra de salvación que Él llevó a cabo. Y en segundo lugar, es necesario que tú le invites a que venga a tu corazón y le recibas como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Cristo, el enviado de Dios a la tierra. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a dar tu vida por mis delitos y pecados, los cuales yo ahora me arrepiento de todos ellos y te recibo en este momento como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.